Vamos a comenzar. El tema que quiero tratar con vosotros, los jóvenes, porque sois jóvenes, todos, ¿no? Todos somos jóvenes. En espíritu todos somos jóvenes. Yo me incluyo entre los jóvenes. ¿Sabéis que Dios es un Dios de milagros? ¿Sabéis que Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, sigue haciendo hoy milagros? Porque el Señor, que es Dios, es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? En Hebreos capítulo 12, versículo 27, leemos, dice que por la fe dejó Egipto Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La Biblia aquí nos enseña, a través de Moisés, que dice que Moisés se sostuvo, se mantuvo en la fe, se mantuvo firme, como viendo al invisible, al Dios invisible, pero que es invisible, pero que se siente. El verdadero creyente siente a Dios en su vida, siente a Dios en su corazón. Y Moisés, que estaba haciendo un tremendo encargo, ni más ni menos que sacar a todo el pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, dice que no temió al faraón, no temió al rey de Egipto, porque se sostuvo, su fe se sostuvo mirando al invisible, mirando al Señor, a Dios, y así pudo atravesar el desierto y pudo llegar a su destino. Si analicéis toda la historia, veréis que el Señor siempre estuvo con ellos. El invisible se hizo visible en los milagros. Jesucristo también hoy se hace visible a través de los milagros que nos hace cada día. A veces son milagros que apenas apreciamos pero como yo suelo decir, el simple hecho de abrir los ojos cada mañana es un milagro de Dios. Es algo que Dios te permite y me permite a mí por su bendito amor y su misericordia. Por tanto, al igual que Moisés, nosotros tenemos que ver con los ojos espirituales al invisible, siempre obrando a nuestro favor. Eso es algo que debemos saber como creyentes, como cristianos, y empezar a aprender desde la juventud, desde la más tierna infancia, a poner los ojos de la fe en el invisible, en Dios, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que como he dicho es el mismo Dios hecho hombre. Moisés veía aquel que lo había guardado y lo había protegido tantas veces a lo largo de su vida. Recordar que su llamado fue a través de una zarza ardiendo. Él no estaba viendo a Dios, pero sí sintió a Dios en ese momento. Sabía que estaba en la presencia de Dios. El mismo Dios le dijo, quítate los zapatos, porque estás en un lugar santo. Descálzate para demostrar que entiendes que yo estoy aquí presente. Aunque no me veas físicamente, estoy aquí y te lo voy a demostrar con un milagro. La zarza ardía, pero no se consumía. Y eso es un milagro, ¿verdad? Eso es algo inexplicable para las leyes humanas, para las leyes de la naturaleza. Entonces, por nuestra fe en Dios, podemos vencer quizá los miedos, superar los obstáculos, adversidades y cumplir con el llamado que el Señor nos ha hecho, que es la gran comisión, ¿verdad? Hemos sido llamados a predicar el Evangelio a toda criatura, sea de la índole que sea, nos caiga bien, nos caiga mejor o nos caiga peor. Y así podremos llegar a nuestra meta, a nuestro destino. Recordad que Pablo dijo, he acabado la carrera que tenía por delante. Me he mantenido fiel. Hermanos, esa es la clave, mantenernos fieles al Señor siempre. Dice, he acabado la carrera, me he mantenido fiel y recibiré la corona que tú me prometiste, la corona de la vida eterna. Tremendo, esa corona también es nuestra,
Pero si peleamos de la misma manera, si nos mantenemos fieles, hermanos, desde pequeños, desde jóvenes, tenéis que poner vuestra mirada en el invisible. Avanza hacia adelante, porque Dios está con nosotros. Igual que estuvo con Moisés, luego estuvo con Josué, luego estuvo con todos los reyes, está con nosotros también, obrando los mismos milagros que obró antiguamente. Vamos a hacer algunas consideraciones sobre este tema. La primera consideración es que el poder de Dios está por encima de toda crisis, de todo problema. Dios está por encima del problema, por muy grande que tú veas el problema. Moisés, si analizamos y leemos el Éxodo, la salida del pueblo hebreo de Egipto, vemos que atravesaron cantidad de obstáculos, cantidad de problemas, cantidad de situaciones difíciles. Pero ¿qué ocurrió? Que llegaron a la meta. A pesar de la oposición, a pesar de que algunos dudaban, algunos les quitaban el ánimo y la ilusión a los demás, pero gracias a que el líder Moisés se mantuvo fiel, sabía que su socorro estaba en el Señor y que el Señor había prometido que lo usaría para llevar al pueblo hebreo a la tierra prometida. Y lo que Dios promete, si nosotros estamos dispuestos a mantenernos en esa fidelidad, lo que Dios promete se cumple. El pueblo hebreo llegó a la tierra prometida. Tú y yo podemos llegar también a esa tierra prometida que todo creyente tiene que tener como meta. ¿Cuál es nuestra meta? Vivir aquí en esta vida de la mejor manera posible y cuando tengamos edad de partir, morirnos y ya está, como muchos creen. No, nuestra meta va más allá, nuestra visión espiritual alcanza mucho más, que es llegar a estar en la presencia y que el invisible se haga visible a nuestros ojos, cuando le veamos en su majestad. Yo me pregunto, ¿cómo será ese momento? ¿Cómo será esa circunstancia cuando lleguemos a la presencia de Dios y digamos, tanto te hemos sentido, tanto hemos sentido tu amor, tanto nos has ayudado y ahora te veo cara a cara? Qué tremendo, ¿verdad? Sí. ¿No te emociona eso? ¿No te emociona que cuanto más te acerques vayas creciendo en edad, más cerca estás de poder ver visible al invisible? A mí me emociona. Cada día estamos más cerca. Hay quien dice que un día más o un día menos, no sabemos, ¿verdad? Uno lo verá un día menos y otro dirá un día más. Yo digo un día menos para estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Que es maravilloso estar en su presencia, pero también es maravilloso poder vivir la vida eterna aquí con Cristo, guiándonos y obedeciéndole. Por nuestra fe entonces podemos vencer todos los obstáculos, todos los miedos, todas las adversidades que nos surjan, sabiendo que el invisible está con nosotros. La segunda consideración, vamos a leer un pasaje para ir viendo cómo el Señor va obrando milagros y cómo los hace. En Lucas leemos en el capítulo 6, el versículo 6, donde dice: aconteció en otro día de reposo que él entró, Jesucristo, en la sinagoga y enseñaba. Su propósito cuando entraba a la sinagoga era enseñar. Dice que estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Vemos la condición de este hombre. Estaba enfermo, impotente y señalado quizás porque tenía un defecto. A nadie le agrada tener una mano como disecada, una mano seca. Supongo que él la escondería para que nadie la viera, pero luego veremos cómo la misericordia de Dios le hace que extienda su mano. La tenía escondida,
Pero Jesús le dice, extiende tu mano. ¿Para qué? Él podía haberla sanado sin haberla extendido. Jesucristo quiere que perdamos los miedos a nuestras debilidades y que se las presentemos a Él para ayudarnos a superarlas. Tenía la mano seca, la mano además derecha. Otras traducciones de distintas traducciones de la Biblia dicen que la tenía atrofiada, tullida, paralizada, encogida. No sabemos la causa exacta ni el tiempo que llevaba este hombre en esta condición. Para la mente judía, quizá los legalistas y los religiosos de la época, esto debía ser un juicio y la consecuencia por su pecado. Hoy también ocurre eso, y también dentro de las iglesias. A veces le ocurre a alguien una enfermedad o tiene alguien un problema, y la pregunta que surge, ¿qué habrá hecho para que le venga eso? Eso es un concepto legalista y religioso que Dios aborrece, porque no es así. Ocurren cosas en la vida, claro que ocurren. Estamos en territorio enemigo y el enemigo ataca. Pero quiero decirte algo, el enemigo ataca si lo dejas que ataque. Si le permites o crees que puede hacer algo en ti. Un verdadero creyente sabe que el diablo está vencido y lo reprende, lo rechaza, se opone a él. ¿Entendéis? Porque sabe que está vencido. Como he dicho, tenía la mano seca, atrofiada. Seguramente se sentiría poca cosa. También impotente, señalado, frustrado. En algunos momentos se sentiría como inferior a los demás porque tenía ese defecto. Supongo que su autoestima estaría por los suelos. En la traducción judía, en la tradición y en algunos libros que no son bíblicos, que no están en la Biblia, se comentaba que este hombre era albañil. Imaginaos un albañil con la mano, además derecha, que con la que se trabaja. En esa condición, esto seguramente le impediría poder trabajar y llevar el sustento a su hogar. Que aparte de la vergüenza que daba el tener la mano así, también le producía la imposibilidad de trabajar. Otra cosa importante es que nuestros ojos deben ver el poder que tiene nuestro Dios. Nuestros ojos espirituales deben de ver el gran poder que tiene Dios. En la sinagoga no se encontraba ningún maestro cualquiera, hermanos, amigos, simpatizantes, porque hay de todo hoy en día en las iglesias. No había cualquier maestro, hermanos, estaba el maestro de los maestros. Estaba Jesucristo, el Mesías enviado, el Hijo de Dios. Dios mismo estaba allí enseñando en la sinagoga. Este hombre seguramente estaba allí sentado con su mano seca, pero Jesús fue allí sabiendo que esa tarde o ese día se iba a producir un milagro. Él sabía en su interior que este hombre iba a ser sanado de su problema. Él veía la sanidad en ese momento en la sinagoga, porque su fe estaba basada en lo que veía hacer al Padre. Y él sabía que el Padre siempre respondía cuando él le oraba. Yo me pregunto, cuando tú oras, ¿tienes la certeza de que Jesús te escucha, de que Dios te escucha? Jesús tenía la certeza. Por eso muchas veces decía, Padre, yo sé que tú me has oído. Y entonces se producía el milagro. Hoy debe producirse de la misma manera ese milagro cuando nuestra fe sea la misma fe que tenía Jesús. ¿Verdad? Otra consideración, la fe en Dios supera toda oposición, tanto interior como externa. Por eso debemos evitar el conformismo y la ansiedad. Este hombre estaba seguramente buscando de Dios, a pesar de su crisis, de su problema. Fue a la sinagoga a adorar a Dios, a escuchar su palabra.
Quizá ya no esperara el milagro, porque ya había ido muchas veces a la sinagoga. Quizá ya diría, bueno, pues debo conformarme. Pero hermanos, no debemos conformarnos, debemos perseverar en nuestra fe. Dice que fue a la sinagoga a escuchar la palabra y adorar a Dios, pero ya no esperaba el milagro. Se había conformado, pero ahí estaba Jesús con su amor y su misericordia, porque hermanos, cuando perseveramos en la fe, Dios hará las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo al tiempo de Dios. Este hombre, vuelvo a repetir, había ido muchas veces a la sinagoga, pero el tiempo de Dios era cuando llegó Jesús, ¿verdad? Eso habla de una fe expectativa, estar expectantes de que Dios va a obrar. También debemos rechazar cuando nos señalen con el dedo, cuando nos menosprecien o nos acusen. Seguimos con la historia. Lucas 6, versículos ahora 7 al 9. Dice, y le acechaban, estaban al acecho los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar algún motivo para acusarle. Dice, mas él conocía los pensamientos de ellos, y entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. Los confrontaba. Jesús tenía esa tremenda habilidad para confrontar a los falsos, a los fariseos, a los hipócritas. Dice, os haré la siguiente pregunta. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? En la sinagoga había escribas y fariseos. Esperaban, expectantes, a ver si Jesús sanaba a este hombre en el día de reposo. No estaban pendientes de la palabra, no estaban pendientes de recibir el mensaje de Dios a través de la boca de Jesús. Estaban pendientes si este hombre cometía el grave pecado de sanar a alguien en el día de reposo. Legalismo, religiosidad. Lo veían, sí, quizá con poder sanador, porque ellos estaban expectantes, estaban viendo a ver si lo sanaba, y ellos creían que en Jesús había poder sanador, pero no lo querían ver como el Mesías, no lo querían ver como el enviado para salvar. Ellos, como siempre he dicho, y lo he dicho muchas veces, esperaban un Mesías que les librara de la esclavitud o del sometimiento del pueblo romano sobre ellos. Por eso lo aceptaban quizá como poder sanador, porque él había hecho muchas sanidades y eso era de voz pública, como se suele decir, era de pública voz, se oía por transmisión bucal, sabían que él había hecho otros milagros, y él dice, bueno, puede sanar, vamos a ver si lo sana en sábado y incumple la ley. Lo aceptaban como sanador, pero no como el Mesías. Ellos le acechaban como ladrones o fieras y pendientes junto al camino. Más que seguidores de Dios, eran los enemigos que impedían ver la gloria de Dios. Hoy hay muchos de ese tipo de personas también, incluso introducidas dentro de las iglesias, que son legalistas, que están pendientes si este hace, si el otro no hace. El legalismo hace las cosas por obligación. El discípulo verdadero, el verdadero cristiano, hace las cosas por amor. Si tú amas a Dios, le obedeces. Si tú señalas a alguien que no hace algo que está escrito en la ley, y tú no eres capaz ni de mover, como decía Jesús, vosotros cargáis a las personas con conceptos, preceptos religiosos que son imposibles de poder soportar, pero vosotros ni con un dedo movéis esas cargas que ponéis en los demás. Y se lo estaba diciendo a los religiosos de su época,
aquellos que se consideraban hijos de Abraham, que se creían los verdaderos hijos de Dios, y Jesús les llama hipócritas. Aparentáis lo que no sois. Usaban la calumnia, la mentira y en el nombre de la religión y en el nombre de la ley querían juzgar al propio Hijo de Dios. Eso habla de dureza de corazón, que son características. La dureza de corazón es la característica primordial de los legalistas y los religiosos. En Marcos 3:5 dice: entonces, mirándolos alrededor y con enojo, yo me figuro la cara que les pondría Jesús, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió. Él también hizo su parte. En los milagros siempre debe haber una parte que nosotros debemos hacer. Él dijo: extiende la mano, y él la extendió, y el resultado fue que la mano fue completamente restaurada, fue sanada. Entonces Jesús los había mirado con enojo y se puso triste. ¿Por qué? Porque veía en los religiosos de la época, veía dureza de corazón. Hermanos, en las iglesias hoy vamos a encontrar con personas con ese tipo de corazón, ese corazón duro, que se van a oponer o van a hacer crítica a lo que Dios quiere hacer con nosotros y en nosotros, en nuestras vidas. Pero nosotros debemos ser valientes y perseverar, pues al final Dios hará la voluntad y cumplirá su propósito, pese a los legalistas y pese a los religiosos. Le dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y la mano, dice, fue restaurada completamente sana. Ten presente, el Señor sigue haciendo hoy milagros. Él es un Dios todopoderoso y su esencia no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ahora tenemos la última consideración. Puedes depositar toda tu confianza en el Señor, porque Él nunca te va a fallar. No creas las mentiras de Satanás. No creas que Dios elige a ciertas personas para ayudarlas. Dios, a todos aquellos que depositan su confianza y su fe en Él, Dios está de su parte. El Señor Jesús, hermanos, lo sabe todo porque es Dios. Seguimos en Lucas 6, verso 8. Dice más: Él, Jesús, conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Había pensamientos, hermanos, en la mente de los escribas y fariseos, pero también había pensamientos en la mente del enfermo, porque él no esperaba ser sanado en ese día. Él no esperaba que en ese día iba a recibir la sanidad. Pero Jesús estaba allí, y Jesús está hoy aquí. Y Dios quiere sanarte, tanto física como emocionalmente. Si tienes algún problema espiritual, Dios es tu sanador. Jesús te sana, Jesús te libera, porque Jesús, vuelvo a repetir, es Dios y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia enseña: como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que nuestros pensamientos. La fe en la palabra de Dios nos va a hacer avanzar. A veces las iglesias, las congregaciones están estancadas porque falta la fe de verdad, esa fe auténtica, esa fe que ve al invisible, esa fe que entiende y espera las promesas de Dios, y las espera y tiene perseverancia y constancia, y sabe que en el tiempo de Él, cuando Él lo decida, que será el mejor tiempo, será el momento oportuno, tú vas a recibir lo que pides, si está de acuerdo a su voluntad, claro está. Jesús le dice a este hombre: levántate. Esa palabra se usa
cuando alguien ha caído, ¿verdad? Decimos, levántate, o le ayudamos a levantarlo. También se dice cuando alguien está dormido, despierta y levántate. También se dice cuando alguien está postrado o sentado, se le dice, levántate. Hay algo que debemos hacer para que se produzca el milagro. Hacer nuestra parte, levantarnos cuando Jesús nos dice, levántate. No es hora de dormir, no es hora de estar postrado. Es una invitación de Dios, hermanos, a salir de esa condición de estar caído, de estar dormido, postrado o sentado. En segundo lugar le dice, ponte en medio. El pobre hombre con su mano tupida, su mano seca. Es que no me puede sanar sin que nadie me vea. Sin que nadie vea mi condición. Hermanos, debemos ser testimonio vivo de lo que Jesús hace en nuestra vida. Y cuando Dios haga un milagro en nosotros, debemos ponernos en medio, dar testimonio, que la gente vea lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso le dice, ponte en medio, es decir, sal de tu lugar, camina, avanza, ponte delante de todos, sal de tu escondite, que yo estoy aquí para hacer la obra, para hacer el milagro que deseas. La fe, hermano, es dinámica, la fe no es pasiva, la fe avanza siguiendo siempre la dirección de Dios. Ella, la fe, avanza viendo a Dios actuando. Hay una pescadilla que se muerde la cola aquí. A veces no tenemos fe porque no vemos a Dios, y no vemos a Dios porque no tenemos fe. ¿Verdad? Tenemos que tener esa fe expectante de que Dios va a obrar, basado siempre en su palabra y en sus promesas. Luego tenemos que tener en cuenta que el Señor Jesús es Dios, y puesto que es Dios, es un Dios todopoderoso. ¿Sabéis lo que significa todopoderoso, no? Que Él lo puede todo. Para Él nada es imposible. Los milagros son cosas imposibles, pero Él hace milagros, hizo milagros entonces, hace milagros hoy y seguirá haciendo milagros siempre. Porque Dios, Jesucristo, que es Dios, es un Dios de milagros. Seguimos en Lucas ahora el versículo 10. Dice, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, vuelvo a repetir, extiende tu mano, y lo hizo. Y su mano fue restaurada. Extiende tu mano, le dijo al pobre hombre. Esa mano no era bonita. No es algo que este hombre quisiera mostrar, ¿verdad? La guardaba junto a su cuerpo ahí escondida. Pero Jesús pidió ver la mano seca. Pidió verla. ¿Por qué? Porque quería enseñarnos algo a nosotros hoy. El Señor Jesús, Dios mismo hecho hombre, sigue haciendo milagros y Él se complace en nuestra condición. Tiene misericordia de nosotros y por tanto debemos acercarnos sin vergüenza ninguna, mostrándole nuestras debilidades, nuestras inquietudes, nuestras angustias. Aquello que quizá no queremos que vea nadie, tenemos que mostrárselo a Él. Esta mano seca, vuelvo a repetir, no era algo bonito para enseñar, pero Jesús le pide que le enseñe la mano. No debemos temer de mostrarle al Señor nuestras debilidades, esas cosas que quizá queremos esconder y que nos hacen sentir mal, los miedos, quizá un temperamento sin control, tenemos falta de control, a veces observamos o hacemos cosas porque perdemos el control, gritamos, hacemos cosas que no están de acuerdo a cómo un cristiano debe comportarse, perdemos el control.
Eso puede ser una debilidad que tenemos que presentársela al Señor y decirle: Señor, sáname la mano. Mostrar esa debilidad al Señor, esa inmoralidad a veces sexual, pornografía, tantas cosas que se ven en internet. Tenemos que tener autocontrol y saber que eso nos conduce a la ruina espiritual. Muchos hoy en día están apartados de la iglesia porque tienen ese problema de impureza sexual, pornografía. Jóvenes, ojo, hoy en día hay mucha libertad, los móviles, las tablets, todo este sistema informático, con un clic lo tienes todo. Emplea ese clic en algo provechoso. El internet no es malo, es malo cuando lo usamos nosotros mal. Hay muchas cosas que debemos presentar al Señor. Si tú tienes debilidades, si tú tienes ese problema espiritualmente o figurativamente, esa mano seca y ese problema, preséntalo sin miedo al Señor. Si tú tienes doble ánimo, eres una persona inconstante, hoy piensas una cosa y mañana otra, también preséntaselo al Señor y Él te va a ayudar. Cuando llevamos todas estas cosas a Dios, Él nos restaura, nos sana y nos hace libres. No te dé vergüenza presentarle al Señor tu debilidad, porque Él está deseando que se la enseñe para restaurarte, como hizo con este hombre de la mano seca. Extiende tu mano delante de todos, que todos vean el milagro. Y Jesús lo hizo. Por eso, como conclusión, decir que Jesucristo, que como he dicho es el mismo Dios, hoy sigue haciendo milagros, y Él se complace de hacer esos milagros en nuestra vida. Él tiene amor y misericordia por todos nosotros, nos ama y se pone siempre en nuestro lugar, porque la misericordia es ponerse en el lugar de las personas que tienen problemas. Hay un dicho por ahí, que no sé quién lo dijo, dice: si criticas mi forma de vivir, mis pasos, te presto mis zapatos. Jesucristo a veces se pone en nuestros zapatos, sabe, conoce, y Él está dispuesto a ayudarnos. Él nos va a sanar lo malo que haya en nosotros y nos va a dar la ayuda y el socorro necesarios en el momento que los necesitemos. Bien, he tratado de acoplarme a la media hora, creo que me he pasado 2 o 3 minutos, pero yo creo que Dios habla, ¿no? Recuerda y quédate con esto: Jesucristo, el Hijo de Dios, el mismo Dios, hecho un hombre aquí en la tierra, hizo milagros entonces, sigue haciéndolos hoy y seguirá siempre haciéndolos si tú estás dispuesto, si tú haces tu parte, como hizo este hombre extendiendo la mano. Si haces tu parte, vas a recibir tu milagro. Que Dios te bendiga. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol.